Buenos días, señores estudiantes. Continuamos con nuestras lecciones de tórax. En esta oportunidad vamos a hablar sobre mediastino posterior. En esta imagen vemos a Andrés Vesalius, un anatomista belga que estudió en Padua, que en 1543 publica su famoso libro De Corporis Fabrica Human Septim Libris, y se lo considera como el padre de la anatomía moderna. Andrés Vesalius nació el 31 de diciembre de 1514 y falleció el 15 de octubre de 1564. El mediastino anterior ha sido delimitado y descrito en la anterior clase. Ahora nos corresponde hablar de mediastino posterior. El mediastino posterior, según la escuela anglosajona y según la escuela latina, está por detrás del corazón, entre la columna dorsal y el corazón, que podemos ver el mediastino posterior detrás del corazón y por delante de la columna dorsal. En este espacio vamos a encontrar al esófago, vamos a encontrar la aorta torácica, vamos a encontrar la cadena simpática, al nervio vago, el sistema de la ácigos y el conducto torácico. Entonces, estos elementos anatómicos que no se relacionan de acuerdo a los sistemas, sino están relacionados por ubicarse en el mediastino posterior. El esófago. El esófago es un órgano tubular, músculo membranoso y parte del aparato digestivo. Va a unir la faringe con el estómago. Como indicamos, es un órgano tubular, pero no es un tubo rectilíneo, sino que va a tener estrecheces en la parte superior denominada estrechez cricoidea, en la parte media la estrechez aortobronquial y en la parte inferior la estrechez del diafragma. El esófago va a medir aproximadamente entre 25 a 30 centímetros de longitud. Se va a extender por debajo de la sexta vértebra cervical hasta la 11ª vértebra dorsal. Entonces, de la sexta cervical a la 11ª dorsal. La dimensión, y hemos indicado que va a tener aproximadamente 25 centímetros y va a tener un diámetro de 2 a 3 centímetros. A nivel de las estrecheces, el cricoideo vamos a encontrar que tiene solamente 14 milímetros. A nivel aortotorácico, entre 15 a 17 milímetros y en la porción diafragmática de 16 a 19 milímetros. La parte inferior del esófago se va a denominar cardias. Entonces a este nivel se ubica el cardias, que es un esfínter que va a evitar el reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es la constitución anatómica del esófago? El esófago va a estar constituido de la periferia hacia la luz por un tejido adventicio. Es un tejido conjuntivo laxo. Luego vamos a tener dos capas musculares. Una capa muscular longitudinal, otra capa muscular circunferencial. Luego de la capa circunferencial encontramos la submucosa y la mucosa. La mucosa es un tejido o un epitelio, mejor dicho, plano poliestratificado. Y a nivel de cardias vamos a encontrar una línea festoneada que se denomina ora cesata. Aquí cabe aclarar que no solamente en el ojo se encuentra la ora cesata, sino que aquí también, que ora cesata significa línea festoneada. Entonces aquí encontramos la línea festoneada que nos muestra el paso del epitelio plano poliestratificado a un epitelio cilíndrico de la cavidad gástrica. Debemos recalcar que en todo el tubo digestivo vamos a encontrar un plexo mientérico de Averbach que va a estar entre las dos capas, entre la longitudinal y la circular. Y a nivel de la capa submucosa vamos a encontrar la muscularis mucosae y el plexo submucoso de Meissner. ¿Cuáles son las relaciones? El esófago va a tener un segmento cervical, un segmento torácico y un segmento abdominal.
El segmento torácico va a estar en relación por detrás con la columna vertebral y por delante por la tráquea. A los lados, en la porción cervical, va a estar relacionado con los grandes vasos, como la vena yugular interna, la carótida izquierda y la carótida derecha y el nervio vago. Hacia adelante, como vemos acá, va a estar en relación con la tráquea. A nivel de la cavidad torácica vamos a dividir sus relaciones del esófago en una porción superior y una porción inferior. La porción superior, como podemos ver, va a estar en relación hacia adelante con la tráquea y la bifurcación y hacia atrás por la columna vertebral. En la parte inferior a la bifurcación de la tráquea encontramos que la relación anterior cambia y se denomina relaciones cardíacas. Esta relación cardíaca va a estar dada por la aurícula izquierda, especialmente con el fondo de saco de Haller. Y hacia atrás va a estar la columna vertebral, pero se va a distanciar unos centímetros. La relación lateral, como podemos ver, en el lado izquierdo va a estar dada por el callado de la aorta y la aorta descendente. En el lado derecho vamos a ver el callado del ácigos y la vena ácigos. También va a tener relación por detrás por el conducto torácico. Aquí podemos ver la cara posterior del esófago, la cara anterior que se relaciona con la tráquea, la cara posterior con la columna vertebral, en el lado izquierdo con la aorta descendente y en el lado derecho con la vena ácigos. Una vez que ha ingresado por el orificio o hiato esofágico del diafragma, vamos a tener de 2 a 3 centímetros de longitud, al cual vamos a denominar esófago abdominal. Este esófago abdominal va a estar tapizado su cara anterior por el peritoneo y la parte posterior va a estar en relación con el pilar izquierdo del diafragma. Aquí podemos ver esta porción abdominal y el pilar izquierdo. Y va a terminar a la altura de la 11ª vértebra dorsal en un límite que vamos a denominar cardias, que es un esfínter y que va a formar con la tuberosidad o fundus gástrico del estómago el ángulo de His. ¿Cuál es la irrigación e inervación del esófago? El esófago lo vamos a dividir en 3 segmentos. Un segmento superior, un segmento medio y un segmento inferior o abdominal. En el segmento superior o cervical va a estar irrigado por las arterias tiroideas inferiores que nos van a dar las arterias esofágicas. En el tercio medio, la arteria bronquial va a irrigar al esófago y la aorta descendente va a dar ramos especiales para el esófago. Y en la porción abdominal, arterias epigástricas inferiores van a nutrir el segmento abdominal. ¿Cuál es la inervación del esófago? El esófago, como todo el tubo digestivo, va a estar inervado por el simpático y parasimpático. El parasimpático va a venir del vago a través de ramos directos, tanto del vago izquierdo se posicione en la cara anterior del esófago y el vago derecho vaya hacia la cara posterior. Entonces, en este segmento se va a formar un plexo periesofágico del vago. La contraparte simpática va a venir de la cadena simpática de ramos a partir del tercero, cuarto, quinto y sexto. El retorno venoso va a estar dado por las venas esofágicas en la parte superior hacia los troncos brachiocefálico-venosos, en la parte media hacia el sistema de la ácigos y en la parte inferior hacia la vena coronaria estomáquica o gástrica izquierda. Otro órgano que está presente en el mediastino posterior es la aorta. La aorta va a tener diferentes segmentos. El callado de la aorta va a tener un segmento ascendente, horizontal y descendente. Callado significa bastón
El callado de la aorta nos va a dar tres ramas importantes, que es el tronco brachiocefálico, la arteria carótida izquierda común, la arteria subclavia izquierda. Puede haber una cuarta rama que sería la tiroidea inferior de Neubauer. A partir de la vértebra cuarta se va a denominar aorta descendente. Esta aorta descendente se va a ubicar lateral a la columna vertebral, lateral al esófago, y vamos a observar que con el esófago y la aorta se va a formar un intersticio que vamos a llamar aorto esofágico. Por lo tanto, va a estar por detrás del corazón y va a pasar por el hiato aórtico para convertirse en arteria abdominal. La aorta descendente es continuación del callado, desciende por el mediastino posterior desde la cuarta hasta la 11ª vértebra y va a pasar por el hiato esofágico y mide aproximadamente, esto es muy importante, entre 14 a 16 centímetros. Las relaciones. La parte izquierda va a estar en relación con el pulmón izquierdo, va a estar en relación con la columna entre la cuarta y la séptima, va a estar en relación con el conducto torácico y con el bronquio izquierdo. En la parte inferior o cardíaca va a estar en relación con la aurícula izquierda, las vértebras séptima hasta la 11ª. Va a estar en relación con la hemiácigos y la accesoria de la hemiácigos. Como dijimos, va a formar el receso aortoesofágico. Como toda arteria tiene que dar sus ramas. Las ramas más importantes de la aorta descendente son las arterias bronquiales, que van a ser el número de 3, 2 izquierdas y una derecha. Las arterias mediastínicas posteriores, las arterias esofágicas medias que hemos indicado para el esófago, y las arterias intercostales a partir de del cuarto espacio intercostal. Los 3 primeros espacios van a estar irrigadas por el tronco cérvico intercostal de la arteria subclavia. Luego tenemos la vena acigosa. Sigos significa par, ácigos significa impar. Es impar porque vemos que hay una vena acigos antes llamada mayor y una acigos menor y una hemiacigos. Y no son pares, son asimétricos. Por lo tanto, la vena acigos muestra su nombre. Vamos a indicar que la vena acigos va a iniciarse en la cavidad abdominal a nivel lumbar. Va a tener una raíz externa que va a ser la vena subcostal y una raíz ascendente. Además de eso va a venir una vena de la cava inferior y van a ingresar por un intersticio del diafragma y van a ascender lateral, como vemos acá, a la columna dorsal. Y a nivel de la cuarta vértebra dorsal va a hacer su callado al bronquio derecho y va a desembocar en la vena cava superior. Las venas tributarias van a ser, como podemos ver aquí, las intercostales superiores, 1, 2 y 3, en un solo tronco, individualmente a partir de la cuarta, quinta, sexta, séptima hasta la subcostal. Además va a recibir la acigos o hemiacigos y la accesoria de la acigos. En esta imagen podemos ver, esta es la vena acigos con su origen, su raíz interna que va a venir de la cava inferior y va a recibir los afluentes intercostales y de la hemiacigos y de la accesoria. Entonces, debemos nosotros caracterizar muy bien la raíz de la vena acigos. La raíz externa va a estar dada por la subcostal, la vena lumbar ascendente y la raíz interna de un ramo de la cava inferior. Y va a ascender, como dijimos, hacia la cuarta vértebra y va a ser callado
al bronquio derecho y va a desembocar en la vena cava superior. La hemiásicos tiene similar origen. El subcostal izquierdo, la vena lumbar ascendente, y ya no viene de la cava, sino de las venas del nada. Y va a pasar a la altura entre el octavo y séptimo vértebra a confluir a la vena ácigos mayor o simplemente ácigos. En cambio, la accesoria va a recoger del espacio intercostal cuarto, quinto y sexto y va a formar un tronco y va a pasar más o menos a la altura de la séptima vértebra dorsal. Las tres primeras venas intercostales van a desembocar en el tronco brachiocefálico izquierdo venoso. Otro elemento que vamos a encontrar es el conducto torácico. El conducto torácico es la gran vena linfática que va a recolectar la linfa de los 2/3 del cuerpo humano. Quiero decir, va a recoger del miembro inferior, de la pelvis, del abdomen, de la mitad izquierda del tórax, del miembro superior izquierdo y de la mitad izquierda de la cabeza y del cuello. El conducto torácico va a originarse en los ganglios paraórticos de la cavidad abdominal y enfrente de la columna lumbar va a formar una cisterna, un saco linfático que va a estar por debajo del diafragma. Algunos autores indican que esta cisterna de Piquet puede ser torácico y, como en este caso, abdominal. Como dijimos, va a recoger la linfa de la parte inferior a través de los ganglios paraórticos y prevertebrales. Una vez formada la cisterna de Piquet, va a ingresar por el hiato de la arteria aorta y va a ascender en la parte anterior de los cuerpos vertebrales entre la ácigos y la hemiácigos. A la altura de la cuarta vértebra dorsal va a lateralizarse hacia la izquierda para ir a desembocar a nivel del cuello en el ángulo denominado yúculo subclavio de Píroco. Entonces, haciendo un resumen, indicaremos que se origina la cisterna de Piquet, pasa a través del orificio aórtico, asciende por el mediastino posterior sobre el lado derecho de la aorta y a la izquierda de la vena ácigos. A nivel de la quinta o sexta vértebra dorsal se dirige hacia la izquierda por detrás del esófago, asciende por el lado izquierdo del esófago, pasa por detrás de la arteria subclavia izquierda y penetra en el cuello. Va a formar un arco y va a desembocar el ángulo de Píroco. Entonces es muy importante conocer esto. Si alguna vez existe un cáncer de estómago, las células metastásicas van a ascender por el conducto torácico y van a infartar los ganglios de este ángulo. Aquí vamos a encontrar el ganglio de Virchow o centinela. Otro elemento que va a ingresar al mediastino superior y luego al mediastino posterior va a ser el nervio vago. El nervio vago ha sido estudiado en cabeza y cuello. El nervio vago es un nervio mixto. Va a tener dos fibras eferentes, una motora vegetativa y dos fibras aferentes, sensitiva y sensorial. Se denomina vago porque tiene un extenso recorrido. Es un nervio que va a extender el cuello, la cavidad torácica y la abdominal. Vamos a tener un vago derecho y un vago izquierdo. El vago derecho va a acompañar a la arteria carótida común y a la vena yugular y va a ingresar a la cavidad torácica entre el esófago y la tráquea. A nivel de la bifurcación de la tráquea el vago derecho se va a hacer posterior y el vago izquierdo se va a hacer anterior, como podemos ver acá. Es importante indicar que el vago derecho, una vez que ingresa por el orificio esofágico, se va a dividir en dos asas memorables. La asa de Gresham y la asa memorable de Lavastein. Y va a ir a anastomosarse a los ganglios semilunares.
para formar el plexo celíaco, que es muy importante y que lo vamos a estudiar cuando veamos vasos y nervios de la cavidad abdominal. El vago va a dar diferentes ramos cervicales y torácicos. Lo que a nosotros nos interesa son los ramos torácicos. Lo que nos interesa a nosotros es conocer el nervio laringio superior, el ramo que va a formar el plexo faringio, el nervio recurrente o laringio inferior, que aquí en el callado de la aorta va a recurrir en el lado izquierdo y en el lado derecho va a hacerlo a nivel de la subclavia. Nos va a dar ramos cardíacos superiores, que son de la porción cervical, y los cardíacos inferiores, que son de la porción torácica para formar el plexo cardíaco. Van a haber ramos cardíacos medios que van a venir del nervio recurrente. Además de los nervios cardíacos, vamos a tener ramos bronquiales, ramos esofágicos que van a formar un plexo periesofágico. Vamos a tener ramos pulmonares. Vago izquierdo va a pasar por delante o por la cara anterior del esófago hacia la cara anterior del estómago y va a formar un ramo para la curvatura menor que se denomina nervio de latancia. Y el vago derecho, como hemos indicado, va a pasar por el orificio esofágico para dividirse en las dos asas memorables. Y finalmente tenemos al músculo diafragma. Este músculo diafragma nos va a delimitar la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Por lo tanto, es muy importante su estudio. Tiene una forma de bóveda, por eso se denomina bóveda diafragmática. Por lo tanto, va a tener una convexidad superior y una concavidad. Va a presentar un centro tendinoso que va a tener tres porciones, uno anterior, otro izquierdo, otro derecho. Y algunos autores lo van a comparar con un trébol. Entonces, el diafragma va a tener diferentes inserciones a nivel de la columna, a nivel costal y a nivel de la apófisis sifoides. Entonces, se va a originar en el pilar derecho, que es el más largo, porque se va a insertar a través de un tendón entre la primera, segunda y tercera vértebra lumbar. En cambio, el pilar izquierdo lo hace en uno menos entre la primera y la segunda lumbar. Luego vas a tener la porción costal que se va a insertar a nivel de las costillas y se inserta en la cara interna de las 6 últimas costillas. Van a engranar con el músculo transverso formando digitaciones. Vamos a observar 3 arcos aponeuróticos que unen el vértice de las costillas, décima, undécima, duodécima, con las apófisis transversas de la primera y la segunda lumbar. Y finalmente en la parte external se va a insertar por fascículos que van a ir hacia la cara posterior del apéndice sifoides. Va a estar inervado por el nervio frénico, tanto derecho como izquierdo. El nervio frénico va a originarse en el núcleo central del segmento 4 y van a contribuir el segmento 3 y el segmento 5. El nervio frénico se lo puede considerar como ramo terminal del plexo cervical. Primeramente va a recorrer por delante del escaleno anterior y va a ingresar hacia la cavidad torácica lateral al corazón. Y va a ir a inervar a ambos lados del diafragma. Cabe hacer notar que el frénico derecho va a perforar el diafragma y va a ir a inervar la cápsula de gliso. Es de vital importancia la contracción de este músculo porque nos va a permitir respirar. Es el único músculo involuntario. Muchísimas gracias. Es un tema muy corto y que tiene varios órganos de diferentes sistemas.